El nihilismo no nació con Nietzsche. Nietzsche solo fue quien dijo en voz alta lo que ya estaba ocurriendo, que el mundo había perdido su centro y que nada ocupó su lugar. La muerte de Dios no fue un evento religioso, fue el colapso silencioso del fundamento que sostenía a Occidente. Durante siglos, la verdad, el bien y el sentido parecían tener un suelo firme. Pero ese suelo empezó a quebrarse mucho antes de la modernidad. El escepticismo antiguo ya había sembrado la duda, y la ciencia moderna terminó de desplazar al ser humano del centro del universo. El mundo dejó de tener propósito y se volvió un mecanismo sin dirección. Algunos pensadores intentaron abrazar ese vacío. Max Stirner llevó el nihilismo hasta el individuo absoluto, donde nada existe fuera del yo. Otros lo llevaron al plano político y creyeron que destruir el viejo orden abriría paso a un mundo nuevo. En Rusia, el nihilismo pasó del optimismo científico a la violencia directa. Nietzsche fue quien entendió que el nihilismo no era una idea, sino una condición histórica. Distinguió entre un nihilismo que se rinde y otro que intenta crear. El eterno retorno y la voluntad de poder no fueron consuelos, sino pruebas para medir si una vida puede afirmarse sin apoyos externos. Después vinieron los pesimistas radicales, que llevaron la negación hasta sus últimas consecuencias. Heidegger mostró que el nihilismo es el olvido del ser mismo. Sartre afirmó que estamos condenados a ser libres en un mundo sin esencia. Camus respondió que, incluso sin sentido, la revuelta sigue siendo posible. En la posmodernidad, la verdad se fragmentó por completo. En la política, el vacío se llenó con ideologías totalizantes. En la cultura actual, el nihilismo ya no se siente trágico, sino normal. Consumo, tecnología y entretenimiento ocupan el lugar que antes tenía el sentido. La pregunta final no es cómo escapar del nihilismo. La pregunta es cómo vivir cuando no hay fundamentos. Cómo asumir la responsabilidad de una vida que no viene garantizada por nada. Y si es posible sostener esa tensión sin mentirse. Hemos matado a Dios y todavía no lo sabemos. La muerte de Dios no es una celebración atea ni una afirmación teológica. Es el diagnóstico histórico de Nietzsche sobre el colapso de la fe cristiana como fundamento cultural de Occidente. Constata que los valores cristianos perdieron su poder vinculante efectivo sobre las sociedades europeas modernas, aunque las instituciones religiosas persistan exteriormente. Las iglesias permanecen pero vacías. Los rituales continúan pero mecánicamente. La moral cristiana se invoca pero selectivamente. Este vaciamiento del contenido mientras se mantiene la forma es síntoma de una transición cultural que Nietzsche detecta antes que otros. La parábola del loco en la Gaia Ciencia dramatiza la magnitud del evento. Un hombre llega al mercado con una linterna encendida en plena mañana, gritando que busca a Dios. Los ateos del mercado se burlan preguntando si Dios se perdió o emigró. El loco responde: nosotros lo matamos. ¿Cómo bebimos el mar entero? ¿Con qué agua podemos limpiarnos? ¿Qué festivales expiatorios debemos inventar? ¿No es demasiado grande este acto? La multitud calla sin comprender. El loco declara que llega demasiado temprano porque este evento todavía viaja hacia ellos, aunque ya ocurrió. La muerte de Dios significa pérdida del fundamento de la moral, la verdad y el propósito que organizaban la civilización occidental completa. No es simplemente dejar de creer en una entidad sobrenatural. Es perder el marco referencial que proporcionaba criterios objetivos para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo banal. El cristianismo ofrecía mandamientos absolutos, respaldados por autoridad divina. Sin Dios, estos mandamientos se revelan como construcciones históricas sin fundamento trascendente que los valide definitivamente. Las consecuencias prácticas tardan en manifestarse completamente. Las instituciones morales sobreviven como sombras después que el cuerpo que las proyectaba desapareció. Seguimos hablando de derechos humanos, dignidad y justicia, usando vocabulario cristiano secularizado.
sin reconocer que perdimos la fundamentación metafísica que hacía estos conceptos coherentes. Los derechos naturales tenían sentido cuando Dios los garantizaba. Pero si el universo es material indiferente sin propósito ni diseño, ¿de dónde provienen estos derechos? La naturaleza no conoce la dignidad humana. Solo conoce la lucha por la supervivencia donde el fuerte devora al débil sin compasión. Nietzsche no celebra esta muerte como liberación triunfante. La describe como catástrofe cuyas dimensiones apenas comenzamos a comprender. El horizonte se borró. No sabemos hacia dónde nos movemos. Perdimos la brújula sin haber encontrado otro sistema de orientación. Esta situación genera el nihilismo, que Nietzsche identifica como el problema fundamental de los próximos 2 siglos. El nihilismo no es una doctrina filosófica abstracta, sino una condición histórica donde los valores supremos se desvalorizan, sin que valores nuevos los reemplacen adecuadamente. La pregunta central que la muerte de Dios plantea es: ¿pueden los humanos vivir sin fundamentos metafísicos absolutos? ¿Podemos crear valores sabiendo que son creaciones humanas sin respaldo cósmico? ¿O necesitamos inevitablemente la ilusión de objetividad para que los valores funcionen efectivamente? Nietzsche propone la transvaloración de todos los valores mediante el Übermensch, que crea valores afirmativamente. Pero esta propuesta enfrenta una objeción. Los valores creados conscientemente carecen del poder que tenían los valores creídos como objetivos. Un valor que sé que inventé no me obliga, como uno que creo descubierto, en la estructura de la realidad misma. El nihilismo epistemológico niega la posibilidad del conocimiento objetivo o la verdad accesible. Nietzsche formula esto como: no hay hechos, solo interpretaciones. El perspectivismo radical sostiene que todo conocimiento está condicionado por la perspectiva particular del conocedor, sin que exista una vista desde ninguna parte que capte la realidad independientemente. El posmodernismo desarrolla esto argumentando que la verdad es una construcción social o un efecto de relaciones de poder, pero esta posición enfrenta autorrefutación. Si no hay hechos, solo interpretaciones, entonces esta afirmación misma es solo una interpretación sin privilegio epistémico sobre las interpretaciones que rechaza. El nihilismo moral afirma que no existen verdades morales objetivas. Los emotivistas como Ayer argumentan que los juicios de valor expresan emociones sin describir hechos. Decir el asesinato es malo equivale a decir asesinato. ¡Bú! Mackie desarrolla la teoría del error. El discurso moral pretende referir a propiedades objetivas, pero estas no existen, siendo la moralidad un error conceptual masivo. La implicación radical es que el nazi y el humanitario son epistémicamente equivalentes, porque no hay hechos morales que uno capte y el otro ignore. El nihilismo existencial sostiene que la vida humana carece de significado, propósito o valor inherente. No hay telos inscrito en la naturaleza humana que debamos realizar. Y no hay un plan divino que explique el sufrimiento justificándolo como medio para un fin superior. No hay progreso histórico que garantice que los sacrificios presentes valdrán la pena. Camus formula la pregunta fundamental: ¿por qué no suicidarse si la vida carece de sentido objetivo? Tolstoy experimenta esto como crisis personal cuando los logros literarios se revelan vacíos ante la inevitabilidad de la muerte que anula todo. El nihilismo metafísico niega que exista sustancia, esencia o ser permanente. Hume busca el yo introspectivamente, sin encontrar nada excepto percepciones fugaces sin núcleo unificador. El budismo enseña a Natman negando el alma sustancial. Nietzsche declara que no hay sujeto detrás de las acciones, sino solo las acciones mismas. No, esta disolución del ser tiene consecuencias radicales. Si no hay yo permanente, entonces la responsabilidad moral se vuelve problemática.
¿Quién es responsable de la acción si no hay un agente sustancial que la ejecute? El nihilismo político niega la legitimidad de la autoridad y la obligación de obedecer leyes. Los anarquistas argumentan que todo gobierno es ilegítimo porque ningún contrato social se firmó históricamente. Los realistas políticos como Trasímaco sostienen que la justicia es el interés del más fuerte, siendo el poder la única realidad política sin normatividad genuina. Esta posición implica que no hay diferencia moral entre democracia y tiranía, sino solo diferencia en la distribución del poder. Estas formas se relacionan lógicamente porque negar la verdad objetiva facilita negar los valores objetivos. Si no hay hechos morales, entonces la moralidad es una construcción contingente. Si la moralidad es construcción, entonces el significado de la vida que depende de propósitos morales carece de fundamento. Si la vida carece de sentido, entonces la metafísica que postulaba un orden cósmico con propósito se revela como ficción. La escuela Charvaka o Lokayata en la India antigua desarrolló un materialismo radical, rechazando los Vedas, la reencarnación y los dioses. Argumentaban que solo existe lo perceptible por los sentidos. La conciencia emerge del cuerpo material y muere con él sin continuidad post-mortem. El placer es el único bien genuino, sin que debamos sacrificarlo por promesas de liberación futura. Esta posición es nihilismo moral, porque niega que existan obligaciones trascendentes o valores objetivos más allá del placer inmediato. Los charvakas ridiculizaban los rituales védicos como fraudes sacerdotales que explotaban la credulidad popular. El escepticismo pirrónico griego que Sexto Empírico sistematizó suspende el juicio sobre toda afirmación metafísica o moral. Por cada argumento hay un contraargumento igualmente fuerte. Las percepciones varían según el observador, sin un criterio neutral para decidir cuál es correcta. Las normas morales difieren entre culturas sin un estándar objetivo que determine cuál cultura tiene razón. Los pirrónicos concluyen que debemos suspender el juicio alcanzando la ataraxia o tranquilidad mental que resulta de dejar de buscar verdades inalcanzables. Esta posición es nihilismo epistemológico, porque niega que podamos conocer la realidad como es, independientemente de nuestras perspectivas limitadas. Pero estas posiciones permanecieron marginales sin generar una crisis cultural porque estaban insertas en sociedades con estructuras religiosas y políticas poderosas que las contenían. Los charvakas eran una minoría en la India dominada por brahmanes. Los escépticos griegos eran una secta pequeña sin influencia institucional. Las religiones populares continuaban funcionando efectivamente para las masas que no filosofaban sistemáticamente. El escepticismo filosófico era práctica de élites educadas que dudaban intelectualmente mientras participaban socialmente en las instituciones que cuestionaban teóricamente. El contexto premoderno carecía de condiciones para que el nihilismo se volviera una epidemia cultural, y la mayoría vivía en comunidades relativamente cerradas donde las tradiciones se transmitían mediante socialización primaria sin cuestionamiento sistemático. La alfabetización era limitada, los libros eran raros, los viajes eran excepcionales. La exposición a culturas radicalmente diferentes que relativizarían las propias costumbres era infrecuente. Esta insularidad cultural protegía contra el nihilismo, que requiere comparación entre múltiples sistemas de valores incompatibles para reconocer que todos son contingentes históricamente, sin que ninguno sea objetivamente superior según criterios neutrales. Copérnico publica De Revolutionibus en 1543, quitando a la Tierra del centro del universo. Ya no somos el punto alrededor del cual gira todo. Galileo descubre manchas solares y montañas lunares, mostrando que los cielos no son perfectos e inmutables como la escolástica enseñaba. La observación empírica contradice la autoridad religiosa directamente.
La Iglesia condena a Galileo, pero no puede detener el proceso. La astronomía moderna revela que habitamos un planeta ordinario orbitando una estrella común, en una galaxia entre billones. Este descentramiento cósmico disuelve la idea de que los humanos ocupamos una posición privilegiada en un universo diseñado para nosotros. David Hume destruye la causalidad mostrando que nunca observamos una conexión necesaria entre causa y efecto. Vemos que la bola de billar A golpea la bola B y después B se mueve. Pero no vemos un poder causal que pase de A a B. Solo observamos sucesión temporal constante, sin necesidad objetiva. La expectativa de que el futuro se parecerá al pasado es un hábito psicológico sin justificación racional. El problema de la inducción revela que ninguna cantidad de casos observados garantiza la próxima instancia. Kant responde a Hume admitiendo que solo conocemos fenómenos filtrados por nuestras estructuras mentales a priori. El espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad, no propiedades de las cosas en sí. Las categorías del entendimiento como sustancia y causalidad son conceptos que imponemos a la experiencia, no que descubrimos en ella. Estamos encerrados en nuestra perspectiva, sin acceso a la realidad independiente última. La cosa en sí permanece incognoscible. Darwin publica El origen de las especies en 1859, eliminando el diseño inteligente como explicación necesaria de la vida. Las especies evolucionan mediante selección natural sin propósito teleológico. Los humanos descendemos de primates sin dignidad especial ontológica. Freud descubre el inconsciente, mostrando que la razón no gobierna la mente, siendo la conciencia superficie de procesos que no controlamos. Marx revela que las ideas son superestructura determinada por relaciones económicas materiales, no verdades eternas. La física del siglo XX completa el desmantelamiento. La relatividad muestra que el espacio y el tiempo son relativos al observador sin un marco absoluto. La mecánica cuántica revela una indeterminación fundamental en la naturaleza. El principio de incertidumbre establece límites al conocimiento simultáneo de posición y momento. Los teoremas de incompletitud de Gödel prueban que ningún sistema formal consistente puede demostrar su propia consistencia. Estas revoluciones científicas y filosóficas erosionan progresivamente las certezas metafísicas que sostenían la cosmovisión tradicional. El universo no fue diseñado para nosotros, no ocupamos una posición central. La razón no controla la mente, el conocimiento es perspectivo e incompleto. La causalidad es hábito, no necesidad observada. Estas conclusiones preparan el terreno para el nihilismo moderno, que Nietzsche diagnosticará explícitamente cuando declare que Dios ha muerto, y nosotros lo matamos mediante la ciencia, que hizo insostenibles las creencias metafísicas tradicionales. Max Stirner publica El único y su propiedad en 1845, proponiendo el egoísmo más radical de la filosofía occidental. Todas las abstracciones son fantasmas tiránicos que esclavizan al individuo único concreto. Dios es un fantasma, la humanidad es un fantasma, la moral es un fantasma, el Estado es un fantasma. Estos conceptos se presentan como superiores al individuo, exigiendo que se sacrifique por ellos. Pero son ilusiones sin existencia real. Solo existo yo, este individuo concreto, irreductible, que no debe nada a ninguna abstracción. El concepto de la nada creativa es central. El yo no es esencia ni sustancia, sino pura actividad que se crea constantemente a sí misma. No tengo una naturaleza predeterminada que deba realizar. No poseo obligaciones morales que me precedan. Actúo desde mi propio placer e interés, sin justificarme ante tribunales externos. La culpa es un instrumento de dominación que internaliza la obediencia. Rechazo toda culpa porque reconoce autoridad sobre mí. Este egoísmo no es hedonismo simple. Stirner no dice que solo deba buscar placeres inmediatos. Dice que solo debo hacer lo que me place, sin que nadie pueda condenarme moralmente. Puedo elegir ayudar a otros si eso me satisface.
pero no porque tenga una obligación moral de hacerlo. La diferencia es crucial. El altruista actúa por deber, sintiendo que debe sacrificarse. El egoísta stirneriano actúa por placer propio sin que su generosidad implique reconocer autoridad moral superior. Marx ataca violentamente a Stirner en La ideología alemana, dedicando cientos de páginas a refutarlo. ¿Por qué tanto esfuerzo contra un libro que vendió pocas copias? Porque Stirner socava toda base para la acción colectiva revolucionaria. Si solo existo yo, sin obligaciones hacia la humanidad o la clase trabajadora, ¿por qué debería arriesgar mi vida en la revolución? El comunismo es otra abstracción tiránica que exige sacrificio individual por un bien común que no existe realmente. Stirner es demasiado radical incluso para los radicales porque rechaza no solo el capitalismo, sino también el socialismo como nueva forma de esclavitud colectivista. La posición de Stirner es nihilismo moral absoluto. No hay valores objetivos. No hay obligaciones genuinas. Solo hay lo que me place y lo que no me place. Esto implica que no puedo criticar al asesino o al tirano moralmente. Solo puedo oponerme a ellos si amenazan mis intereses. Stirner anticipa el existencialismo de Sartre en la idea de que el yo se crea a sí mismo sin esencia previa. Anticipa el anarquismo individualista que rechaza toda autoridad, pero permanece una figura marginal porque su mensaje es demasiado radical para ser asimilado socialmente. Una sociedad de egoístas stirnerianos es imposible porque la cooperación colapsa cuando nadie reconoce obligaciones. El nihilismo ruso comienza optimistamente en los años 1860. Jóvenes intelectuales rechazan la autoridad zarista, la religión ortodoxa y las convenciones aristocráticas con fe en que la ciencia y la razón construirán una sociedad nueva superior. Turgenev crea el personaje de Bazarov en Padres e Hijos que encarna al nihilista científico. Bazarov solo acepta lo científicamente demostrable. Rechaza el arte, la poesía y la metafísica como sentimentalismo inútil. La naturaleza no es un templo, sino un laboratorio. Este materialismo científico es optimista, porque confía en que el conocimiento empírico resolverá los problemas sociales eliminando la superstición y la tiranía. Pisarev radicaliza esto proclamando: destruir todo lo que puede ser destruido. Si algo sobrevive a la destrucción, entonces era sólido. Si se desmorona, entonces merecía desmoronarse. Este nihilismo destructivo no propone construir alternativas específicas. Primero hay que arrasar completamente las instituciones existentes. El orden nuevo surgirá espontáneamente después. Bakunin lleva esto al extremo declarando que la pasión por la destrucción es una pasión creativa. El anarquista revolucionario debe destruir el Estado, la Iglesia, la propiedad privada y la familia burguesa mediante la violencia si es necesario. No hay transición gradual posible, pero Bakunin todavía tiene una visión positiva. Después de la destrucción emergerá la asociación libre de productores sin coerción estatal. Nechayev elimina incluso esto, escribiendo el catecismo del revolucionario que es nihilismo político puro. El revolucionario debe renunciar a todo lazo personal, toda emoción, toda compasión. Es un instrumento dedicado exclusivamente a la destrucción del orden existente. Puede mentir, robar, traicionar y asesinar sin remordimiento moral, porque la moral burguesa no se aplica a quien lucha por la revolución. Los fines justifican cualquier medio sin límites. Esta perversión es lógica. Si los valores tradicionales son ilusiones, entonces no hay restricciones morales genuinas sobre la acción política. El nihilismo ruso se transforma de optimismo científico en terrorismo político. Los populistas asesinan al zar Alejandro II en 1881 con bombas. Los eseristas practican el terror selectivo asesinando funcionarios gubernamentales. Esta violencia política se justifica nihilísticamente. Si nada tiene valor inherente, entonces todo está permitido para quien tiene el poder de actuar. Esta es la paradoja del nihilismo liberador.
Comienza rechazando la tiranía, pero termina justificando una nueva tiranía porque eliminó los fundamentos morales que podrían limitarla. Dostoyevsky diagnostica esto en Los demonios, donde los revolucionarios nihilistas son presentados como destructores sin plan constructivo, excepto el poder. Iván Karamazov formula la consecuencia: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Esta frase captura el núcleo del problema. El nihilismo moral implica que no hay restricciones objetivas sobre la acción humana. Solo quedan el poder y la voluntad individual, sin que valores trascendentes los limiten genuinamente. El nihilismo pasivo es agotamiento vital donde la cultura pierde la capacidad de creer en sus propios valores sin poder crear nuevos que los reemplacen. Es síntoma de decadencia. La vida se debilita, la voluntad se paraliza. Aparece la resignación ante la falta de sentido. Este nihilismo es reactivo porque surge de la desilusión cuando los valores antiguos colapsan. El cristiano que pierde la fe, pero no encuentra nada más, cae en la apatía. Esta forma de nihilismo es una enfermedad donde la negación de los valores viejos no produce energía para afirmar valores nuevos. El nihilismo activo es fuerza que destruye deliberadamente los valores caducos para abrir espacio. No es resignación, sino afirmación violenta. Dice no a las ilusiones metafísicas del cristianismo y el platonismo que prometen mundos trascendentes, mientras niegan el único mundo real que habitamos. Pero este no es preliminar al sí. Después de destruir los ídolos falsos, el nihilista activo crea valores nuevos que afirman la vida terrestre sin necesitar justificaciones celestiales. Esta forma de nihilismo es salud porque la negación es momento transitorio hacia la afirmación final. Nietzsche insiste en que no podemos retornar a los valores antiguos. El cristianismo está muerto irreversiblemente. La ciencia moderna lo mató mostrando que los milagros son imposibles, que el mundo no fue creado en 6 días, que los humanos evolucionamos de primates. No podemos creer sinceramente en la resurrección después de estudiar biología. El retorno nostálgico es imposible para quien ha visto detrás del velo. La única vía es avanzar hacia la transvaloración de todos los valores. La transvaloración no es simplemente invertir los valores existentes, convirtiendo lo malo en bueno. Es crear criterios completamente nuevos para valorar. El cristianismo valoraba la humildad, la compasión y la renuncia al mundo como virtudes supremas. Nietzsche propone valorar la fuerza, la creatividad y la afirmación de la vida como superiores. Y los valores se juzgan por si afirman o niegan la voluntad de poder vital ascendente que caracteriza la vida sana. El Übermensch es quien realiza esta transvaloración. No es un superhombre biológico con capacidades físicas superiores. Es un tipo humano que crea sus propios valores conscientemente sin necesitar autoridades trascendentes que los validen. El Übermensch dice: estos son mis valores porque yo los creé y me afirman. No apela a Dios, la naturaleza o la razón universal para justificarse. Asume la responsabilidad total de sus valoraciones sin proyectarlas como objetivas. Esta es la libertad terrible que la muerte de Dios hace posible. Debemos crear valores sabiendo que son creaciones sin respaldo cósmico. Pero surge una pregunta irresoluble. ¿Nietzsche supera realmente el nihilismo o simplemente lo rebautiza? La voluntad de poder como principio fundamental de la vida parece tan arbitraria como los valores cristianos que critica. ¿Por qué debería valorar la afirmación de la vida sobre su negación? Nietzsche responde que la vida misma es voluntad de poder, siendo contradictorio que la vida se niegue a sí misma. Pero esta respuesta presupone que debemos ser consistentes con la naturaleza de la vida. Un nihilista coherente puede responder: elijo negar la vida precisamente porque es voluntad de poder que rechazo. Nietzsche no tiene una respuesta definitiva a esta objeción, mostrando que su superación del nihilismo permanece problemática. El eterno retorno es la idea más pesada según Nietzsche.
Imagina que un demonio te dice, esta vida que vives ahora la vivirás nuevamente una vez más, e infinitas veces más. Cada dolor, cada placer, cada pensamiento se repetirá en el mismo orden eternamente. Nada nuevo ocurrirá jamás. ¿Cómo reaccionas? Si esta idea te llena de horror, has vivido mal negando aspectos fundamentales de tu existencia. Si la abrazas con alegría, alcanzaste el amor fati, el amor incondicional al destino que afirma cada momento sin desear que fuera diferente. El eterno retorno funciona como test existencial, no como doctrina cosmológica. Nietzsche no afirma que el universo realmente se repite cíclicamente, aunque especula sobre esta posibilidad. El punto es ético. ¿Puedes afirmar tu vida tan completamente que desearías revivirla eternamente idéntica? Este test revela qué valoramos genuinamente. El cristiano que espera el cielo no puede afirmar su vida terrestre completamente porque la considera una preparación inferior para la existencia verdadera futura. Y solo quien ama esta vida concreta con sus sufrimientos y alegrías puede desear su repetición eterna. La idea transforma la experiencia del tiempo. Normalmente pensamos linealmente. El pasado se fue, el presente es fugaz, el futuro viene. Esta linealidad devalúa el momento presente tratándolo como medio para el futuro. Pero si todo retorna, entonces cada momento es eterno, porque se repetirá infinitamente. El instante presente recupera peso absoluto. No es tránsito hacia algo mejor, sino realidad plena, que se repite siendo cada momento tan importante como la totalidad temporal. El amor fati es aceptación total del destino, sin resentimiento ni deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Incluye afirmar los sufrimientos como necesarios para quien soy. Si cambiaras un solo evento de tu pasado, cambiarías quién eres completamente. Amar el destino es decir sí a todo lo que te constituyó, incluyendo los dolores sin los cuales no serías quien eres. Esta afirmación es extremadamente difícil porque requiere renunciar al resentimiento que nos consuela culpando a otros o las circunstancias por nuestros sufrimientos. La voluntad de poder es el principio fundamental de la vida según Nietzsche. Todo lo que vive busca expandirse, crecer, dominar y superar resistencias. No es simplemente voluntad de sobrevivir, sino de superar constantemente los límites actuales. El cristianismo es negación de la vida porque valora la humildad, el sacrificio y la renuncia al mundo. El Übermensch es afirmación de la vida porque valora la fuerza, la creatividad y el dominio sin culpa. Pero el problema persiste. ¿Por qué la voluntad de poder es un criterio de valoración válido? Nietzsche argumenta que la vida misma es voluntad de poder, siendo contradictorio que la vida se niegue a sí misma. Pero esta argumentación es circular. Define la salud como afirmación de la vida, y después dice que debemos afirmar la vida porque es saludable. Un nihilista puede responder: acepto que soy enfermo según tu criterio, pero rechazo tu criterio mismo. Nietzsche no puede refutar esta respuesta sin presuponer lo que intenta demostrar. Philip Mainlander propone que Dios cometió suicidio metafísico para crear el universo. Dios existía como unidad perfecta sin multiplicidad, pero la perfección sin alteridad es tedio absoluto. Dios se fragmentó deliberadamente en el mundo múltiple para dejar de existir como unidad. El universo es el cadáver de Dios descomponiéndose progresivamente. Todo movimiento es proceso de aniquilamiento que retorna al no ser original. La entropía es redención cósmica. La meta final es la nada donde todo sufrimiento cesa definitivamente. Mainlander se suicidó inmediatamente después de publicar Filosofía de la Redención en 1876, siendo coherente con su sistema que considera la muerte como liberación final. Julius Bansen desarrolla el pesimismo trágico, argumentando que el sufrimiento no solo es prevalente sino constitutivo de la existencia. La voluntad schopenhaueriana no es una sino múltiple, fragmentándose en voluntades individuales que se contradicen mutuamente. El conflicto es ontológico, no accidental.
Cada voluntad debe afirmarse negando otras voluntades, creando sufrimiento inevitable. No hay redención posible ni siquiera mediante la renuncia. La vida es tragedia sin catarsis ni solución. Debemos soportar el sufrimiento sin consuelo ni esperanza, siendo la única actitud digna la resistencia heroica ante lo inevitable. Émile Cioran escribe aforismos del desespero sin sistema filosófico. La náusea cósmica es permanente. El sufrimiento no tiene sentido ni propósito. Los humanos somos accidentes biológicos en un universo indiferente. La conciencia es una maldición, porque nos permite reconocer nuestra insignificancia. Cioran afirma paradójicamente que solo los optimistas se suicidan porque esperan que la muerte resuelva algo. Los pesimistas lúcidos saben que ni siquiera el suicidio resuelve nada. La escritura funciona como terapia contra el impulso suicida constante, permitiendo expresar el desespero sin ceder a él. Liev Shestov ataca la razón como tiranía que impone necesidad lógica sobre la realidad. Los filósofos desde los griegos han intentado demostrar que todo ocurre necesariamente según leyes racionales. Pero esta necesidad es una prisión que niega la libertad genuina. Shestov propone el absurdo religioso, donde Dios puede hacer que lo ocurrido no haya ocurrido, violando el principio de no contradicción. Job, que maldice a Dios, es superior a los filósofos que lo justifican mediante teodiceas racionales, porque Job mantiene la protesta existencial, sin ceder ante explicaciones que reconcilian falsamente el mal con el bien divino. Estos pensadores representan nihilismo sin salida. No proponen superación ni solución. Mainlander ofrece el suicidio. Bunsen ofrece resistencia sin esperanza. Cioran ofrece escritura como terapia. Shestov ofrece fe absurda que contradice la razón. Ninguno propone que la vida valga la pena afirmarse. Esta posición es coherente, pero prácticamente insostenible. Si la vida no vale la pena, ¿por qué continuarla? La respuesta de Cioran es que no hay diferencia significativa, siendo la continuación de la vida tan absurda como su terminación. Esta equivalencia es nihilismo puro, sin que quede un criterio para elegir entre alternativas, porque todas son igualmente sin sentido. Heidegger argumenta que el nihilismo no es una crisis de valores, sino olvido del ser. Occidente olvidó la pregunta fundamental: ¿qué significa que algo sea? La metafísica occidental desde Platón ha pensado los entes sin pensar el ser mismo. Preguntamos qué es esta mesa, este árbol, este humano, pero no preguntamos qué significa ser en general. Esta omisión no es accidental. La metafísica occidental se constituye mediante este olvido, tratando el ser como lo más evidente, cuando es lo más enigmático. Vivimos en el desarraigo metafísico sin fundamento porque perdimos la conexión con la pregunta originaria que los griegos presocráticos todavía formulaban. La técnica moderna es nihilismo consumado. Transforma todo ente en recurso disponible, fondo de reserva explotable para la producción. La naturaleza se convierte en almacén de materias primas. Los animales se convierten en ganado industrializado. Los humanos se convierten en recursos humanos calculables. El río ya no es río, sino potencial hidroeléctrico. El bosque ya no es bosque, sino celulosa para papel. Esta reducción elimina el respeto ante lo que es, tratándolo como material manipulable según necesidades técnicas. La esencia de la técnica no es técnica, sino modo de desocultamiento que revela todo como disponible para el cálculo instrumental. De Heidegger distingue entre técnica y esencia de la técnica. Las herramientas particulares no son el problema. El problema es el modo de pensar que las acompaña, donde solo vale lo mensurable y controlable. Este pensamiento calculador reemplaza al pensamiento meditativo que contempla lo que es sin inmediatamente preguntarse cómo usarlo. La ciencia moderna es manifestación de esta esencia técnica porque investiga la naturaleza para dominarla, no para comprenderla en su alteridad. El experimento científico fuerza a la naturaleza a responder preguntas específicas que ya presuponen que la naturaleza es un sistema causal manipulable.
El Gesell o estructura de emplazamiento es el término heideggeriano para esta manera de relacionarse con lo real. Todo se emplaza como reserva disponible. La tierra entera se transforma en lugar de extracción. Esta transformación es planetaria y total. No hay afuera desde donde resistirla, porque incluso la resistencia se convierte en recurso. El ecologismo se comercializa, la crítica se administra, la rebelión se gestiona. Esta totalidad es lo que hace al nihilismo técnico tan peligroso. No deja espacio para alternativas genuinas. El problema del nazismo contamina irreversiblemente la filosofía heideggeriana. Heidegger se afilió al partido nazi en 1933. Fue rector de la Universidad de Friburgo colaborando con el régimen. Creía que el nazismo podría ser una respuesta auténtica al nihilismo técnico moderno, devolviendo a los alemanes a sus raíces ontológicas. Esta creencia fue un error monstruoso que nunca repudió completamente. Después de la guerra, minimizó su compromiso sin confesión genuina. De El Holocausto recibe un tratamiento escandaloso en sus escritos donde lo compara con la agricultura mecanizada como ejemplos de la técnica moderna sin reconocer la diferencia moral absoluta. La pregunta es si su compromiso nazi invalida su filosofía del nihilismo. Algunos argumentan que el error político demuestra que su pensamiento contenía tendencias peligrosas desde el inicio. La crítica de la técnica puede usarse para rechazar la democracia liberal como manifestación del nihilismo técnico. El llamado a la autenticidad puede justificar movimientos autoritarios que prometen renovación radical. Otros argumentan que podemos separar las intuiciones filosóficas válidas de sus aplicaciones políticas desastrosas. La crítica de la técnica moderna es pertinente aunque Heidegger se equivocara completamente sobre el nazismo. Este debate permanece sin resolverse, siendo uno de los casos más problemáticos de la relación entre filosofía y política en el siglo XX. Sartre formula el principio fundamental del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Para los objetos fabricados, la esencia precede a la existencia. El artesano concibe la idea del cuchillo antes de fabricarlo. Pero para los humanos no hay un artesano divino que nos diseñara con un propósito específico. Primero existimos arrojados al mundo sin manual de instrucciones. Después nos creamos a nosotros mismos mediante elecciones sin que ninguna naturaleza humana previa determine qué debemos ser. Esta ausencia de esencia es libertad radical que define la condición humana. Estamos condenados a ser libres. No elegimos existir, pero existiendo debemos elegir constantemente. Cada acción es elección, incluso la inacción. No decidir es decidir no decidir. Esta libertad es una carga absoluta porque no podemos evadir la responsabilidad total de lo que hacemos de nosotros mismos. No hay determinismo que nos excuse. No hay naturaleza humana que nos justifique. No hay Dios que nos guíe. El ser humano es un proyecto arrojado que se hace a sí mismo sin respaldo ontológico. La angustia existencial surge de reconocer esta libertad que nos constituye sin que podamos renunciar a ella. La mala fe es negar la propia libertad y responsabilidad. El mesero que se identifica completamente con su rol social pretende que su esencia es ser mesero sin posibilidad de ser otra cosa. La mujer que ignora las intenciones sexuales de su cita pretende que su mano es una cosa independiente de su voluntad cuando él la toma. Estos son ejemplos de mala fe donde negamos nuestra libertad para escapar de la angustia. Pretendemos que somos víctimas de las circunstancias, que nuestra naturaleza nos determina, o que nuestro rol social nos define esencialmente. Pero estas son mentiras que nos decimos para no afrontar la libertad terrible que nos constituye. El problema irresoluble es qué hace una elección mejor que otra moralmente. Si no hay esencia humana ni valores objetivos, entonces no hay un criterio para juzgar entre opciones. Sartre responde que debemos elegir queriendo simultáneamente la libertad de todos.
Al elegirme elijo una imagen de lo humano que propongo universalmente. Pero este argumento es débil. ¿Por qué debo querer la libertad de todos si solo existe mi proyecto individual? Sartre intenta responder argumentando que la libertad se contradice a sí misma cuando niega la libertad ajena. Pero esta respuesta presupone que la consistencia lógica es un valor que debemos respetar. El existencialismo no puede fundamentar la moral sin contradecirse, porque parte de que no hay fundamentos. Sartre termina apelando al compromiso político como respuesta práctica sin justificación teórica. Debemos elegir la liberación de los oprimidos, no porque sea objetivamente correcto, sino porque lo elegimos libremente. Pero esta respuesta no resuelve el problema. ¿Por qué ese compromiso es mejor que su opuesto? Camus comienza el mito de Sísifo declarando que el suicidio es la pregunta filosófica fundamental. Si la vida carece de sentido objetivo, ¿por qué no acabar con ella? Todas las demás preguntas filosóficas son secundarias. Si solo después de responder por qué seguir viviendo, tiene sentido preguntarse sobre la verdad, la justicia o la belleza. Esta pregunta no es académica, es urgente, porque miles se suicidan anualmente sin que la filosofía tradicional ofrezca respuestas convincentes. El absurdo es el choque irresoluble entre la necesidad humana de sentido y el silencio indiferente del universo. Los humanos buscamos coherencia, justicia y significado. Preguntamos por qué. Exigimos que el mundo tenga sentido, pero el universo no responde. Las estrellas no se preocupan por nosotros. Las leyes físicas operan sin considerar el sufrimiento humano. La naturaleza es indiferente al bien y al mal. Esta confrontación entre la demanda de sentido y la ausencia de respuesta es lo absurdo. No es propiedad del mundo ni del humano, sino de la relación entre ambos. No hay síntesis posible ni reconciliación. No podemos eliminar la necesidad humana de sentido sin dejar de ser humanos. No podemos hacer que el universo responda sin proyectar ilusiones antropomórficas. La tensión es permanente e insuperable. Las filosofías que prometen resolver el absurdo mediante Dios, el progreso histórico o la razón dialéctica son evasiones que Camus llama suicidio filosófico. Sacrifican la lucidez ante el absurdo para ganar consuelo falso. El suicidio filosófico es peor que el suicidio físico, porque es rendición intelectual que niega lo evidente. El mundo es absurdo sin esperanza de redención. La propuesta de Camus es la revuelta metafísica. No suicidio ni rendición, sino rebelión constante contra el absurdo. Vivir plenamente sin esperanza trascendente. Afirmar la vida precisamente porque carece de sentido cósmico. Esta actitud requiere mantener la tensión sin resolverla. Reconocemos que la vida es absurda, pero seguimos viviendo como acto de desafío. Sísifo es el héroe absurdo condenado a empujar la piedra montaña arriba eternamente. Cada vez que alcanza la cima, la piedra rueda hacia abajo. Debe comenzar nuevamente sin fin. Camus propone: debemos imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué Sísifo feliz? Porque reconoce su destino sin ilusiones y lo acepta sin resignación. La felicidad no requiere que la tarea tenga sentido objetivo. Basta con la revuelta que dice: este es mi destino absurdo, y lo abrazo desafiándolo mediante la afirmación constante. El descenso de la montaña es momento de conciencia donde Sísifo contempla su tarea sin esperanza. De esta lucidez podría destruirlo, pero no lo hace porque ha elegido la revuelta que transforma el absurdo en ocasión para la libertad. El problema es por qué la revuelta es preferible al suicidio, sin un fundamento objetivo que lo demuestre. Camus argumenta que el suicidio es rendición que consiente el absurdo, mientras la revuelta es negación del absurdo mediante la afirmación de la vida. Pero esta distinción presupone que debemos preferir la negación del absurdo sobre su aceptación. Si no hay valores objetivos, entonces tanto la revuelta como el suicidio son igualmente válidos o inválidos. Camus responde que la revuelta es más coherente con el reconocimiento del absurdo.
Pero esta respuesta presupone que la coherencia es un valor que debemos respetar sin que pueda justificar este presupuesto sin circularidad. Su filosofía del absurdo permanece sin fundamento último, siendo ella misma absurda en el sentido de carecer de justificación final que la valide definitivamente. Jacques Derrida argumenta que el significado está siempre diferido sin presencia plena. Cada signo lingüístico remite a otros signos en una cadena infinita sin alcanzar un referente último que detenga el proceso. La palabra árbol no contiene el árbol real. Remite a otras palabras como planta, vegetal, madera, que a su vez remiten a otras sin fin. El logocentrismo occidental busca fundamentos últimos, presencias plenas, significados fijos que anclen el discurso. Pero la deconstrucción muestra que todo texto contiene contradicciones internas que lo desestabilizan. No hay centro estable sino solo juego infinito de diferencias sin origen ni término definitivo. Michel Foucault afirma que la verdad es efecto de relaciones de poder, no descubrimiento objetivo. Los discursos científicos, médicos y jurídicos son mecanismos de control social disfrazados de conocimiento neutral. La psiquiatría no descubre la locura, sino que la construye definiendo qué comportamientos son normales y cuáles patológicos. La medicina no simplemente describe enfermedades, sino que las produce mediante prácticas que crean al paciente como objeto de intervención. El sistema penal no castiga el crimen que existe previamente, sino que define qué actos son criminales mediante leyes que varían históricamente. La genealogía revela la contingencia de lo que se presenta como necesario universal. Jean-François Lyotard proclama el fin de las metanarrativas. Las grandes narrativas de progreso, emancipación y razón que organizaban la modernidad han perdido credibilidad. Ya nadie cree genuinamente que la historia avanza hacia la libertad universal. Solo quedan juegos de lenguaje locales, múltiples y fragmentados, sin criterio para elegir entre ellos. La verdad se pluraliza en verdades dependientes de contextos particulares. Esta condición posmoderna elimina los fundamentos que la modernidad presuponía sin ofrecer alternativas que los reemplacen adecuadamente. Richard Rorty radicaliza esto sosteniendo que la filosofía debe abandonar la búsqueda de fundamentos últimos. No hay naturaleza intrínseca de las cosas que la filosofía deba descubrir. Solo hay vocabularios contingentes que usamos pragmáticamente según su utilidad sin que ninguno capture la realidad mejor que otros. La verdad no es correspondencia con hechos independientes, sino lo que es bueno creer. Esta deflación de la verdad elimina el proyecto filosófico tradicional, reemplazándolo con conversación cultural, sin pretensiones de alcanzar conclusiones definitivas. El problema es si este relativismo radical no es nihilismo académico disfrazado de crítica emancipadora. Si no hay verdad objetiva, entonces, la afirmación de que no hay verdad objetiva tampoco es verdadera siendo solo una perspectiva local sin privilegio sobre perspectivas opuestas. Si todo discurso es poder, entonces el discurso de Foucault también es poder, sin autoridad epistémica especial. Si las metanarrativas colapsaron, entonces la narrativa de Lyotard sobre el colapso de las metanarrativas es ella misma una metanarrativa que se autorrefuta. De estos problemas lógicos no molestan a los posmodernos, porque rechazan la lógica tradicional como logocentrismo opresor. Pero esta respuesta es una evasión porque la autorrefutación es un problema práctico, no solo lógico. Los críticos argumentan que el posmodernismo es nihilismo irresponsable que destruye las bases para la crítica social genuina. Si no hay verdad, entonces no podemos decir que el nazismo es objetivamente falso o el holocausto objetivamente malo. Si la verdad es construcción social, entonces diferentes sociedades pueden construir verdades incompatibles sin que ninguna sea superior. Los posmodernos responden que pueden criticar sin apelar a fundamentos mediante estrategias locales de resistencia. Pero esta respuesta es
insatisfactoria, porque la resistencia presupone criterios normativos que distinguen lo que merece resistirse de lo que debe aceptarse sin que el posmodernismo pueda articular estos criterios consistentemente. El nazismo es nihilismo racial que reduce todos los valores a uno arbitrario, la pureza aria. Si la raza aria es el único valor y todo lo demás carece de importancia inherente, entonces el exterminio de razas inferiores no es crimen, sino higiene biológica necesaria. Los judíos, los eslavos y los gitanos son subhumanos que contaminan el acervo genético. Esta consecuencia es nihilismo aplicado. Cuando nada importa excepto un valor arbitrario, todo está permitido para realizarlo sin límites morales que lo restrinjan. Auschwitz es posible solo después que la muerte de Dios eliminó las barreras morales tradicionales que prohibían el asesinato masivo. El estalinismo es nihilismo epistemológico, donde la verdad es lo que sirve al partido. La historia se reescribe constantemente, eliminando personas que cayeron en desgracia. Las fotografías se alteran borrando figuras que ahora son enemigos del pueblo, y los hechos se fabrican para justificar políticas. Las purgas eliminan millones sin remordimiento porque son obstáculos para el futuro comunista. El gran terror es consecuencia lógica del relativismo moral totalitario. Si no hay verdad objetiva, entonces, el poder define la verdad, siendo el partido omnipotente, porque controla completamente la realidad mediante el control del discurso. Pol Pot proclama el año cero, intentando destruir completamente la cultura, la memoria y las instituciones para comenzar la historia desde cero. Los Jemeres Rojos evacúan las ciudades forzando a millones a trabajar en campos colectivos. Asesinan a los educados, los profesionales y cualquiera que use gafas como símbolo de intelectualidad. Destruyen templos, bibliotecas y escuelas. Prohíben la moneda, la propiedad privada y la familia nuclear. Este genocidio elimina 2 millones de personas en 4 años, siendo el nihilismo revolucionario llevado a su conclusión más radical. Si todo es construcción social, entonces podemos destruir todo y reconstruir la sociedad desde fundamentos nuevos mediante violencia ilimitada. Hannah Arendt analiza la banalidad del mal, mostrando que los perpetradores no eran monstruos, sino burócratas ordinarios que obedecían órdenes sin reflexionar moralmente. Eichmann organizó el transporte de judíos a los campos siguiendo procedimientos administrativos sin considerarlos humanos. Esta desconexión entre acción técnica y consecuencia moral es nihilismo práctico. Cuando los valores se disuelven en eficiencia burocrática, el asesinato masivo se convierte en un problema logístico resoluble mediante planificación racional. El nihilismo técnico que Heidegger identificó se manifiesta políticamente como genocidio industrializado, donde los humanos son recursos procesables según criterios de optimización. Estos totalitarismos demuestran que el nihilismo no es solo una posición filosófica abstracta, sino una posibilidad política real con consecuencias catastróficas. Cuando los fundamentos morales colapsan sin ser reemplazados, el poder desnudo determina lo que ocurre sin restricciones genuinas. Los totalitarios no son irracionales, son hiperlógicos aplicando consistentemente premisas nihilistas. Si no hay valores objetivos, entonces podemos imponer nuestros valores mediante fuerza. Si no hay verdad objetiva, entonces podemos fabricar la verdad que nos conviene. Tras el siglo XX es un laboratorio histórico donde el nihilismo se experimentó políticamente, produciendo los peores horrores que la humanidad ha conocido. El capitalismo de consumo es nihilismo económico, donde todo tiene precio, pero nada tiene valor intrínseco. Las relaciones humanas se mercantilizan. La amistad se convierte en networking. El amor se gestiona mediante aplicaciones que optimizan el emparejamiento según algoritmos. El arte se produce industrialmente para vender.
La naturaleza se valora solo según su utilidad económica. Esta reducción universal a valor de intercambio elimina los valores cualitativos que no pueden cuantificarse monetariamente. La vida misma se mide por el poder adquisitivo, siendo exitoso quien más consume. El entretenimiento funciona como anestésico existencial que distrae del vacío mediante placeres efímeros consumibles. Las series, los videojuegos y las redes sociales ocupan el tiempo libre impidiendo que la pregunta por el sentido emerja. Esta distracción permanente no es accidental. Es una estrategia sistémica para mantener funcionando una sociedad que carece de propósitos colectivos genuinos. Los trabajadores se anestesian después de jornadas alienantes consumiendo productos culturales que los preparan para regresar al trabajo sin cuestionar por qué viven así. Este ciclo de producción y consumo se reproduce automáticamente sin que nadie lo dirija conscientemente. El nihilismo digital intensifica esto mediante la ironía performática permanente y el cinismo generalizado. Las redes sociales fragmentan la verdad en burbujas informativas incompatibles, donde cada grupo vive en una realidad diferente sin hechos compartidos. Los algoritmos optimizan el compromiso emocional, no la veracidad, produciendo epidemias de desinformación. La hiperrealidad de Baudrillard se realiza. Las simulaciones reemplazan lo real sin que podamos distinguirlas. La política se convierte en espectáculo. Las guerras se transmiten como entretenimiento. Los desastres se viralizan como memes. David Graeber documenta que gran parte del trabajo contemporáneo es objetivamente inútil. Los trabajos de mierda son empleos que los propios trabajadores consideran sin valor ni propósito. Administradores que administran administradores. Consultores que producen informes que nadie lee. Estos trabajos existen no porque sean socialmente necesarios, sino porque mantienen a las personas ocupadas impidiendo que cuestionen el sistema. Millones realizan tareas que saben son inútiles, generando una frustración existencial masiva, silenciosa, que no se expresa políticamente porque el agotamiento y la deuda impiden organizarse colectivamente. La inteligencia artificial amenaza con la obsolescencia humana completa. Si las máquinas pueden realizar todas las tareas cognitivas mejor que los humanos, ¿qué queda para nosotros? El propósito tradicional de contribuir productivamente se elimina cuando la automatización reemplaza el trabajo humano sin que la sociedad redistribuya los beneficios, garantizando ingresos universales. O esta transformación tecnológica, sin transformación social correspondiente, produce nihilismo masivo. Millones sin empleo ni propósito en sociedades que todavía valoran a las personas según su productividad económica. El Shunyata budista se traduce como vacío, pero no es nihilismo. Significa que nada tiene existencia inherente o esencia propia independiente. Todo existe dependientemente en relación con condiciones que lo producen. La mesa es madera, clavos, trabajo humano y cadenas causales sin límite. No hay esencia de mesa independiente de estos factores. Este reconocimiento es liberación del sufrimiento causado por el apego a entidades permanentes ilusorias. Nos aferramos a personas, posesiones y al yo, tratándolos como sustancias cuando son procesos impermanentes. Esta comprensión correcta de la vacuidad no es pérdida desesperante, sino reconocimiento liberador que disuelve el sufrimiento en su raíz. La escuela de Kioto intenta traducir el budismo zen al lenguaje filosófico occidental. Kitaro Nishida desarrolla el concepto del lugar de la nada absoluta donde ser y nada coinciden. No es mera negación, sino plenitud que trasciende la dicotomía entre ser y no ser. Keiji Nishitani analiza el nihilismo occidental como crisis que puede superarse mediante la experiencia meditativa directa del vacío. La diferencia es que Occidente teme la nada, tratándola como pérdida, mientras el budismo la experimenta como apertura que libera del ego sustancializado, que genera sufrimiento aferrándose a lo impermanente.
El malentendido occidental interpreta el vacío budista como nihilismo pesimista. Schopenhauer leyó textos budistas, pero los interpretó según su propio pesimismo europeo. Vio el nirvana como aniquilación, cuando es cesación del sufrimiento, no del ser. Nietzsche criticó el budismo como nihilismo pasivo que niega la vida. Pero esta lectura proyecta categorías occidentales sobre doctrinas que operan en un marco diferente. El budismo no niega la vida, sino el apego que causa sufrimiento. No propone la muerte, sino la liberación del ciclo de renacimientos insatisfactorios mediante la comprensión correcta de la vacuidad. La compasión budista se fundamenta en la vacuidad, no en su negación. Reconocer que todo es interdependiente disuelve las fronteras entre yo y otros. Si no hay yo sustancial separado, entonces el sufrimiento ajeno no es realmente ajeno. De la compasión universal surge naturalmente de esta comprensión, siendo expresión espontánea de la sabiduría que ve la unidad fundamental detrás de la multiplicidad aparente. Esta ética no requiere mandamientos externos ni fundamentos metafísicos. Emerge de la experiencia directa de la realidad como interdependencia universal sin sustancias independientes. La diferencia fundamental es que Occidente parte del ser y teme la nada, mientras Oriente parte de la nada y encuentra plenitud. La metafísica occidental desde Parménides privilegia el ser sobre el no ser, tratando la nada como carencia. El budismo invierte esto. El apego al ser es el problema que genera sufrimiento. La liberación viene de reconocer la vacuidad sin miedo. Esta no es negación nihilista, sino afirmación de la interdependencia que constituye la realidad. El vacío no es un abismo, sino matriz de todas las posibilidades, siendo la apertura que permite que las cosas surjan y cesen sin que ninguna persista, eternamente aferrada a una existencia sustancial que nunca tuvo. El nihilismo epistemológico enfrenta una autorrefutación lógica inevitable. Si no hay verdades, entonces la afirmación de que no hay verdades tampoco es verdadera. El escéptico que declara que nada puede conocerse se contradice porque afirma conocer al menos eso. Si todo es interpretación, entonces esa afirmación también es solo una interpretación sin privilegio sobre las interpretaciones que rechaza. Los posmodernos intentan evadir esto, negando la lógica tradicional como logocentrismo opresor. Pero esta evasión es deshonesta, porque usan argumentos lógicos para rechazar la lógica. No, Foucault argumenta sistemáticamente que la verdad es poder. ¿Por qué deberíamos aceptar su argumento si los argumentos no tienen valor epistémico genuino? La vida práctica exige valoraciones constantes, demostrando la imposibilidad de vivir consistentemente como nihilista moral. Elegir desayunar presupone que desayunar tiene más valor que no hacerlo. Cruzar la calle cuidadosamente presupone que sobrevivir vale más que morir. Incluso el suicida valora la muerte sobre la vida. Sartre reconoce esto. Vivir es valorar necesariamente. No podemos suspender el juicio, sobre todo porque la acción misma es un juicio implícito, que afirma unos resultados sobre otros. El nihilista que declara que nada tiene valor, pero cuida su salud, evita el dolor y busca el placer, es hipócrita que contradice con sus actos lo que afirma con palabras. Los emotivistas responden que expresan emociones sin describir valores objetivos. Pero esta respuesta no resuelve el problema. Las emociones mismas presuponen evaluaciones. El miedo surge cuando juzgo algo como amenazante. La alegría surge cuando juzgo algo como bueno. No puedo tener emociones sin estructuras valorativas que las organicen. Intentar reducir los valores a emociones brutas es imposible, porque las emociones ya contienen valores implícitos. La náusea de Sartre ante la existencia es respuesta a la carencia de sentido que juzga negativamente. Sin este juicio no habría náusea sino indiferencia. Las consecuencias prácticas destructivas del nihilismo demuestran que aunque sea lógicamente coherente, sus frutos históricos son catastróficos.
El nihilismo político justificó totalitarismos genocidas, eliminando restricciones morales sobre el poder. Stalin asesinó 20 millones, argumentando que la moral burguesa no aplicaba al revolucionario. Hitler exterminó 6 millones de judíos porque la raza aria era el único valor que reconocía. Pol Pot mató 2 millones porque las construcciones culturales podían destruirse completamente. Estos horrores no son aplicaciones erróneas del nihilismo, sino consecuencias lógicas de negar valores objetivos que restrinjan la acción. El nihilismo moral elimina la base para criticar injusticias sin imponer preferencias personales. Si torturar niños no es objetivamente malo, entonces el activista de derechos humanos simplemente expresa disgusto sin fundamento normativo que obligue a otros. El nazi puede responder legítimamente: a ti te disgusta torturar, a mí me place. Ninguno tiene razón objetiva. Esta equivalencia es intolerable para quien sufre la injusticia. Las víctimas de la tortura no necesitan que filósofos les digan que su sufrimiento carece de significado cósmico. Necesitan que se reconozca que torturarlas es un mal objetivo que debe detenerse. El nihilismo existencial conduce a la apatía paralizante o al suicidio cuando se toma seriamente. Camus reconoce que el suicidio es la pregunta filosófica fundamental si la vida carece de sentido. Su respuesta de la revuelta metafísica es arbitraria, porque presupone que debemos rebelarnos sin poder justificar esta obligación. Los nihilistas que continúan viviendo lo hacen porque inconscientemente afirman valores que conscientemente niegan. De esta inconsistencia revela que el nihilismo es una posición teórica que no puede sostenerse prácticamente, demostrando que es falso como descripción de la condición humana que necesariamente valora. La tensión entre perspectiva cósmica y perspectiva humana es irresoluble, pero ambas son reales simultáneamente. Desde el punto de vista del universo indiferente, nada importa objetivamente. El sol se apagará. Las galaxias se dispersarán. Todo rastro de la civilización humana desaparecerá sin que el cosmos registre que existimos. Esta perspectiva es verdadera, pero desde el punto de vista humano vivido, todo importa intensamente. El dolor duele realmente. El amor vale realmente. Las injusticias ofenden realmente. Esta perspectiva también es verdadera. No hay síntesis que reconcilie ambas. Debemos mantener la tensión reconociendo que el significado humano es real, aunque carezca de respaldo cósmico. Thomas Nagel llama a esto la vista desde ninguna parte, mostrando que podemos adoptar una perspectiva impersonal que relativiza nuestras preocupaciones sin que esto las elimine. Reconozco que mi dolor es insignificante cósmicamente, pero sigue doliendo. Esta doble conciencia es característica de la condición humana madura, que no se refugia en ilusiones consoladoras ni se paraliza en la desesperación. Podemos afirmar valores sabiendo que son humanos, no cósmicos. Esta afirmación no requiere autoengaño. Requiere aceptar que los humanos creamos significado en un universo sin significado intrínseco. El concepto de responsabilidad radical surge aquí. No, si nada importa inherentemente, entonces todo depende de lo que elijamos hacer importar mediante nuestras acciones y compromisos. El nihilismo puede ser punto de partida, no de llegada. La ausencia de valores cósmicos no elimina los valores humanos. Los hace más urgentes porque dependen completamente de nosotros sin respaldo externo que los garantice. Esta es la libertad terrible que Sartre identificó. Debemos crear valores sabiendo que son creaciones sin fundamento metafísico, pero esta falta de fundamento no los hace menos reales para quienes los viven. Bernard Williams distingue entre perspectiva absoluta, que pretende captar la realidad independientemente, y perspectivas humanas, que son las únicas disponibles realmente. La ciencia aspira a la perspectiva absoluta, describiendo cómo el mundo es sin referencia a observadores humanos. Pero incluso la ciencia es una actividad humana,
que presupone valores epistémicos como coherencia, simplicidad y poder predictivo que no están en la naturaleza, sino que los imponemos. Reconocer esto no es relativismo que afirma que todas las perspectivas son igualmente válidas. Es pluralismo que reconoce que múltiples perspectivas captan aspectos reales sin que ninguna capture la totalidad absolutamente. La afirmación trágica final requiere abrazar la vida con sus alegrías y sufrimientos sin huir hacia ilusiones reconfortantes ni sucumbir a la desesperación paralizante. Debemos afirmar valores, compromisos y proyectos sabiendo que carecen de fundamento cósmico último. Esta afirmación no es irracional. Es reconocimiento honesto de la condición humana que crea significado en un universo indiferente. Vivimos temporalmente contra la nada eterna, sabiendo que perderemos finalmente. Pero esta derrota inevitable no invalida los logros temporales que conseguimos mientras vivimos. Mirar al abismo sabiendo que el abismo nos mira y elegir vivir de todas formas es una respuesta existencial que supera el nihilismo, sin negarlo. No negamos que el universo carece de propósito. No pretendemos que nuestras vidas tienen significado cósmico. Simplemente afirmamos que la vida humana tiene sentido humano que es suficiente, aunque no sea absoluto. Esta modestia ontológica combinada con afirmación práctica es sabiduría postnihilista que acepta lo que no puede cambiar sin renunciar a crear lo que puede construir dentro de los límites que la realidad impone inexorablemente. El proyecto es vivir bien sin garantías metafísicas que aseguren que vale la pena, de cuidar a quienes amamos sabiendo que morirán, luchar por la justicia sabiendo que la injusticia persistirá, crear belleza sabiendo que se deteriorará. Estas acciones no requieren que el universo valide su importancia. Basta que sean importantes para nosotros y para quienes afectan. El significado no necesita ser eterno para ser real. El valor no necesita ser absoluto para ser genuino. Esta es la respuesta final al nihilismo. No una refutación teórica, sino una afirmación práctica que vive humanamente en un universo inhumano sin que esta contradicción sea insuperable, porque nunca pretende superarse completamente, siendo la tensión misma lo que define nuestra condición irreductiblemente.